Que Dios los bendiga. Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le respondió y le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Yo la semana pasada te estaba hablando acerca de algo maravilloso que llevamos dentro los seres humanos. Y Dios nos creó así, y es el sentido de trascendencia. Todos los seres humanos tenemos este sentido. No sentido en tanto a capacidad perceptiva, como puede ser la vista, como puede ser el oído. Hablo de sentido en tanto a lo que te ubica en la dirección correcta y hacia un punto determinado. Los seres humanos hemos sido creados de esta manera. Yo te decía el otro día que y creo además que Dios nos creó de esta manera para que tuviéramos también conciencia de libertad. Yo ahora no voy a hablarte de eso porque es muy interesante, pero Dios creó al ser humano con libertad, con la capacidad, y si no de ser libre, de decidir. Es cierto que esto se anuló o se bloqueó con el pecado, se arruinó, mejor dicho, pero siempre el ser humano conserva la voluntad y la capacidad para decidir. Y si no tuviéramos este sentido de trascendencia, sería muy difícil vivir en libertad. Pero ese es otro tema que en otro momento te voy a hablar. Pero te decía que todos tenemos este sentido de trascendencia. Mira, en el presente sabemos, por ciencias como la psiquiatría, la psicología, que esta característica va mucho más allá de cualquier pensamiento cristiano. Es una realidad. Todos los seres humanos lo tenemos. ¿Y sabes qué? Sabemos que es fundamental en la satisfacción del alma, en una vida de satisfacción. Este sentido de trascendencia es fundamental para sentirte satisfecho. No solamente porque la Biblia lo dice, te decía recién, sino que desde hace ya tiempo hay personas que de alguna manera lo descubrieron a través de la ciencia, como la psiquiatría, la psicología, y han comenzado a trabajar sobre esto. Pero lo cierto es que en un gran aspecto la satisfacción del ser humano tiene que ver con este sentido. Por eso muchas personas, aún conociendo a Cristo, no viven satisfechas. Porque muchas veces caemos en egoísmos y otras veces caemos en egocentrismos, que no es lo mismo. El egocentrismo tarde o temprano dará lugar al egoísmo. Pero el egocentrismo es analizar, es ver, es entender el mundo de los demás desde mi punto de vista. Mirarme solo a mí mismo. El egoísmo es atenderme solo a mí, es el yoísmo, ¿no? Te digo todo esto porque vivimos en una etapa de la historia de la humanidad de profundas insatisfacciones, donde todo el mundo vive con ansiedades, con depresiones. Sabes que un gran problema, una gran cantidad de los problemas físicos que tenemos en realidad son la psicosomatización de enfermedades del alma. Alguien dijo que los intestinos y el estómago son nuestro segundo cerebro. A mí me preocupa muchísimo todo lo que tiene que ver con las enfermedades del alma, con las enfermedades de la mente, con las enfermedades de los sentimientos, de las emociones, porque creo en un ser integral. Y creo que un gran problema de la humanidad es no encontrarle un sentido claro a la vida, hacia dónde estás yendo. Por eso yo te decía hace un tiempo atrás, la dirección es norte-sur o sur-norte, es la línea que une dos puntos, pero el sentido es hacia dónde estás yendo, hacia dónde está yendo tu vida. La falta de sentido nos hace vivir en un estado constante de agonía, porque vemos que el tiempo se va pasando y las cosas no cambian. Por eso te decía recién que esto es fundamental en la satisfacción y la felicidad de las personas. Y te decía que las personas egoístas y egocentristas viven amargadas porque viven anulando este sentido cuando piensan solo en sí mismos. Pero esto a mí me pone, sinceramente lo digo, me pone muy mal a veces todo el mundillo cristiano evangélico
cuando se crea ese ambiente de que porque un día te bautizaste o porque vas a una iglesia ya todo está bien, ya estás por encima del bien y del mal y ya no hay ningún problema en el alma, ¿no? Y mucha gente, yo a lo largo de mi ministerio pastoral me he dado cuenta que mucha gente arrastra miserias emocionales, miserias en el alma, cuando pueden vivir de otra manera. Mucha gente tiene todas las condiciones dadas en la vida para vivir satisfecho y no viven satisfecho aún conociendo a Cristo. Y te decía que este sentido de trascendencia es vislumbrar una existencia más allá de nosotros mismos. Trascender significa eso, salir, cruzar los límites. No te hablo de romper límites en tanto a capacidades para que hagas, desarrolles o alcances cosas, logros que antes no lograbas y que te superes. Eso también es verdad, es romper límites. Pero estamos hablando de los límites del yo, de los límites de nosotros mismos, de los límites de nuestra condición, poder salir de mí. Yo ayer, el domingo pasado lo decíamos y el viernes hablábamos con los muchachos, con los hombres allí en la casa de Ale. Yo viajo mucho, he viajado mucho. Y siempre que hablamos de viajes, siempre el mismo tema es recurrente. Todo el mundo te va a decir lo mismo. Hace bien viajar porque cuando viajas conoces otros mundos y maduras y entiendes las cosas, ¿no? Pero nosotros también tenemos que aprender a viajar de nosotros mismos hacia el mundo de los otros. Viajar de nosotros mismos hacia el mundo de Dios. En la parábola del hijo pródigo hay una enseñanza maravillosa. El hijo está rodeado de cerdos, comiendo comida de cerdo, y él dice: iré a la casa de mi padre y le pediré perdón, y cuando vuelve el padre le restaura todas las cosas. Bien, la decisión que él tomó no quitó los cerdos, pero sí sacó su alma de en medio de los cerdos. Por eso yo te decía hace unos domingos atrás, yo no puedo quitar todos los cerdos del mundo, pero sí puedo sacar mi alma de en medio de los cerdos. Eso también es trascender, es salir. A veces no maduramos, no crecemos y mucho menos sentimos satisfacción porque no hacemos esto. Pero el asunto está en que mucha gente, aún en el mundo cristiano evangélico, siempre está esperando que Dios venga a su mundo. Y Jesús ya lo hizo a eso. Él ya vino a nuestro mundo. Él murió, resucitó, y la enseñanza del Nuevo Testamento es que Dios nos abrió un camino hacia la presencia del Padre. Ahora somos nosotros quienes tenemos que salir de nuestros estados estáticos y buscar esto. Porque si no salimos, nos ahogamos en nosotros mismos. ¿Sí? ¿Amén? Hemos experimentado algo con esto del COVID. Y es que todo recinto tiene que estar ventilado. Porque si no está ventilado, tarde o temprano terminamos respirando la enfermedad que el otro tiene. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque a veces hasta nuestros órganos en lo físico terminan absorbiendo la enfermedad que llevamos nosotros en el corazón. ¿Se entiende, verdad? Por eso la trascendencia, te decía recién, es un sentido, no en la capacidad de percepción, sino en la dirección de la vida. Dios nos ha dado esto. Esto se canaliza cuando nosotros comenzamos a abrir el corazón a Dios y entendemos que hay un camino que tiene que ver con la vida eterna, pero que en ese camino que nos lleva a la vida eterna es el camino de vida. Y al fin y al cabo es la vida en todas las cosas. Y la vida es lo contrario a la muerte, ¿verdad? ¿Sí? Y la muerte, en realidad, entonces, es la ausencia de la vida. Por lo tanto, cuando tú te des cuenta que estás perdiendo vida en muchos aspectos de tu existencia, en el matrimonio, en las relaciones, en las ganas de trabajar, en las ganas de proyectarte, en las ganas de vivir, de hacer cosas, de servir a Dios, de adorar, de orar, entonces tienes que entender que algo se está muriendo dentro tuyo. Lo que ayer vivía, florecía y producía frutos se está secando. Y esto también tiene que ver con hacia dónde está yendo mi vida. ¿No será que me estanqué? ¿No será que me he detenido y he perdido una visión clara de mi vida? Esto es algo por lo que Satanás ha luchado y lucha mucho con los seres humanos, para que los seres humanos no tengan vida eterna. Pero aún así, para que muchos teniendo vida eterna vivan una vida totalmente frustrada. Por eso los malos tratos, el bullying, los temores sobre todo, temores heredados de otros, temores heredados de los padres, de los abuelos, temores culturales, temores sociales, se van transmitiendo sobre nosotros.
Una persona, por ejemplo, que es hijo de inmigrantes en cualquier contexto, aquí en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier otro lugar del mundo, que sus padres no tuvieron documentación, tuvieron que trabajar sin tener derecho a la seguridad social, que no pudieron tener dinero, se marginaron en un barrio. El hijo tiene muchas menos posibilidades de alcanzar objetivos desde ese punto de vista social, según las ciencias sociales modernas, ¿no? Que cualquier otra persona que ha nacido en otro contexto, en otro barrio, en otra situación. Hay chicos que crecen con odio, rencor contra la policía y la policía nunca les hizo nada. Otros niños piensan que la policía es la protección y eso a veces depende del barrio donde se criaron. ¿Qué le transmitieron? Todas estas cosas influyen en nosotros. Aún así, el ser humano tiene la capacidad para salir de allí, en la decisión, pero la decisión no es suficiente. Por eso Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos ha dado el Espíritu Santo, para que cuando para nosotros sea imposible surgir de situaciones como esta, el Espíritu de Dios nos da vida y podemos ver las cosas con una proyección y sobre todo con el poder del Espíritu de Dios transformándonos en nuestro interior. Pero tenemos que en primer lugar darnos cuenta que hay situaciones que nos limitan y si no entendemos estas cosas y que no nos estamos proyectando conforme a la voluntad de Dios, en muchas áreas de la vida vamos a estar siempre muertos en nuestra propia vida, encerrados en nosotros mismos. Hay gente que nunca buscará a Dios simplemente porque no quieren salir de su status quo, de controlar ellos las cosas, pero su vida va agregándose muerte tras muerte tras muerte. Y ahora te voy a explicar esto. Porque dentro de todo esto, escúchame bien, hay un aspecto fundamental y es el amor. Los seres humanos fuimos creados para amar. Yo sé que la frase que voy a decir ahora suena muy bonita, ¿no? Pero los seres humanos fuimos creados para el amor. Fuimos creados en un ambiente de amor porque Dios nos amó aún antes de crearnos. Y fuimos creados para tener comunión con Él como de un padre a un hijo, como de unos hijos a un padre. Los seres humanos no solamente tenemos la necesidad de ser amados, sino que también tenemos la necesidad de amar. Y todo esto está muy relacionado con todo lo que te vengo diciendo. Pero antes de entrar en este tema, cuando te hablo de esta trascendencia, te decía el domingo pasado, podemos verlo como la trascendencia espiritual que tiene que ver con la vida eterna, alzar los ojos a Dios, salir de nuestra situación, buscar a Dios. Pablo escribió en Romanos que la gente que vive pensando solo en sí mismo y satisfacerse a sí mismo, al final traen muerte. Separan la vida de todas aquellas situaciones de su cotidianeidad. Terminan separando la vida porque piensan solo en sí mismo. Tarde o temprano entrarás en una discusión en tu casa y no entrarás en razón, ni verás lo que realmente es bueno para tu casa porque solamente estás viendo lo que es bueno para ti o lo que tú consideras que es bueno. ¿Sí? ¿Amén? Entonces Pablo decía, quien piensa solo en sí mismo trae muerte, pero quien piensa en las cosas del Espíritu y busca a Dios trae vida, decía Pablo. Y luego decía, porque nada nos separará del amor de Dios, ni siquiera la muerte. Eso te habla de trascendencia, de que hay una vida eterna y de que fuimos creados para esto. Todos los seres humanos, tarde o temprano en la vida se plantearán si existe o no existe una vida eterna. Tarde o temprano se plantearán si existe o no existe Dios. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí, a esto lo entendéis y lo sabéis. Pero hay mucha gente que no lo entiende y no lo sabe. Es más, yo viví así durante muchos años, pero en el fondo yo creí en la existencia de algún Dios o de alguna vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos ya nacemos con ese sentido de trascendencia. Como una golondrina que nace con un instinto de migrar a África cuando llegue septiembre. Tarde o temprano se planteará si su vida es para Granada, o es para África, o es para ir y volver constantemente. Tarde o temprano los seres humanos se planteará a lo largo de la vida si realmente existe eternidad. Cuando despedimos un ser querido en la muerte, cuando nosotros estamos al borde de la muerte, cuando transcurre la vida, en algún momento, no es una cuestión filosófica, es una cuestión de necesidad espiritual. Es una cuestión de necesidad del alma, no es una cuestión de filosofías, es una cuestión de necesidad. Es casi como un instinto con el que naciste. Te guste o no te guste, lo niegues o no lo niegues, da lo mismo. Tarde o temprano te lo plantearás.
Toda persona te va a decir, yo no creo en Dios, pero en algún momento te dirá, yo creo que hay algo. Y en algún momento te dirá también, bueno, si Dios existe, que me ayude. Porque en el fondo todos los seres humanos llevamos esto. Es una conciencia. Si no es que buscas a Dios y te has criado solo en una isla, terminarás adorando un tronco o una piedra, pero siempre buscarás algo que trascienda tu existencia, que trascienda tu propia muerte, porque Dios nos creó con esto. Lo que pasa es que ahí en el Edén lo perdimos. Pero cuando el Espíritu Santo lo despierta en nosotros entendemos que existe un camino. Ahora, también necesitamos trascender de nosotros mismos, y esto también tiene que ver con nuestra vida, y la Biblia enseña mucho de esto, tanto a lo social. Por eso está la parábola que yo te leí el domingo pasado del buen samaritano. Porque aquel fariseo le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mi próximo. Y porque ellos tenían la idea de que prójimo era sinónimo de similitud. Cuanto más parecidos somos, más prójimos somos, pero hay otros que cuanto menos parecidos a mí son, menos prójimos son, hasta que llega un momento donde ese no es mi prójimo. Y Jesús dijo, no es así. La Biblia nos habla de que prójimo es sinónimo de similitud. Si viene a la iglesia evangélica, es como yo le decía el otro día a los hermanos, es cristiano evangélico, es mi prójimo, pero si es cristiano evangélico y va a mi iglesia, es más prójimo. Y si es cristiano evangélico, va a mi iglesia y encima trabaja para la iglesia, más prójimo todavía. No dice eso la Biblia. No existe eso en la Biblia. No es cuestión de similitud, es cuestión de proximidad. Cualquier persona a la que tú te acerques, aunque no la conocías antes, y estableces ahora un contacto emocional, un contacto corazón a corazón, termina acercándose a ti y tú acercándote a esa persona. Y Jesús habló de esta parábola, de un hombre que ayudó a otro herido, simplemente porque le dio pena. Y por haberse acercado, a partir de ese momento, el herido llevó algo del hombre que le ayudó. Y el hombre que le ayudó siempre llevó al herido en el alma hasta que volvió y pagó todo lo que tenía que pagar y todo lo demás que Jesús cuenta en la parábola. Es una cuestión de acercarse, de romper límites, de salir de nuestro mundo. Yo te decía el otro día, qué fácil es decirle a la gente que cambie los muebles de la casa, pero qué absurdo es cuando nunca has estado en la casa del otro. Ni siquiera sabes si el otro necesita cambiar los muebles, pero de tu punto de vista tienes que cambiarlo, porque no lo analizas viendo la casa del otro, sino viendo los muebles que tú tienes. Y como a ti te va bien esos muebles, crees que todo el mundo tiene que tener esos muebles. Y así nos movemos constantemente. Y necesitamos trascender. Necesitamos salir de nuestros mundos, porque si no, no vamos a vivir. Por más que conozcas a Cristo, no vas a vivir. Perdóname, y lo digo para los que estamos aquí, los que están escuchando por internet ahora mismo en otros países, los que lo van a escuchar después. Puedes estar toda la vida en una iglesia evangélica y vas a ser una persona insoportable, imposible de entender, si no estás dispuesto a trascender de tu mundo. Por eso la Biblia habla de amar. Nosotros a veces pensamos que la verdad que hemos conocido es absoluta, y eso es real, pero tengamos cuidado, nuestros pensamientos no son absolutos. La verdad sí, pero yo puedo tener un punto de vista sobre la verdad y tú puedes tener otro punto de vista sobre la verdad. Y resulta que entre los dos estamos viendo la verdad completa. El problema está cuando no estoy dispuesto a trascender, a salir de mi mundo. Cuando yo no estoy dispuesto a salir de mi mundo, todo lo que viva es injusto. Vivo en la justicia y la injusticia. No es justo lo que el mundo hace porque te afecta a ti. Cuando nosotros salimos de nuestro entorno nos damos cuenta que probablemente es justo. Caro y yo veníamos diciendo que al partido de ayer nos lo robaron, ¿no? Y fue injusto. Nos lo robaron. El Granada debe haber ganado, yo creo, 2-0, no 2-1. Sin embargo, el entrenador del Granada dijo, a mí me hubiera encantado ganar, pero haciendo honor a la verdad, ha sido muy justo el resultado. Y en gran parte él tenía razón, porque él analizó cómo jugó también el otro equipo durante el final del primer tiempo. Sí, Carolina, tenemos que aceptarlo. Y entonces él está tratando de verlo desde dos puntos de vista, desde otro punto de vista. Ahora es muy difícil esto. No hablo del fútbol. Hablo a veces de las discusiones domésticas en la vida. Por eso necesitamos trascender. El mayor ejemplo de trascendencia fue Jesús de Nazaret.
Porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre se hizo siervo. O sea que estuvo en todos los estratos sociales, viviéndolos él. Y la Biblia luego dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora nosotros tenemos que entender esto. Para mí, uno de los grandes pasos en la madurez del ser humano tiene que ver con haber entendido estas cosas y sobre todo, escúchame bien, habiendo entendido esto, haber desarrollado una actitud y una vida de servicio. El primer paso en la madurez de cualquier ser humano es entender que sus actos afectan el entorno. Eso se le enseña a los niños cuando están creciendo. Tienes que entender que tus caprichos no dejan dormir a mamá que necesita descansar porque tiene que ir a trabajar. Hijo, si sigues llorando, mamá no va a poder descansar. Tienes que entender que tus actos influyen en el entorno. Primer acto de madurez. Pero el acto de madurez mayor es entender este sentido de trascendencia y entender lo que significa el servicio. Y la mayor de las realizaciones, según Maslow, ¿no? En su pirámide. Pero eso dice la Biblia. Por eso te hablaba recién del amor. Porque el amor es el gran paso para esto. El amor es el camino y la motivación para trascender de nosotros, para ir más allá. Hasta que no amamos, no salimos de nosotros mismos. ¿Lo entiendes a esto, verdad? A la gente le puede dar lo mismo, el maltrato. Pero eso que pasó siempre, es que esa mujer es muy quejica, es que bla, 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 hasta que su hija creció y se casó con un maltratador. Y un día este hombre va a la casa y se encuentra que su hija está llorando con el labio partido. A partir de ahí se acabó sus argumentos contra el maltrato. Porque el amor le hizo salir de su mundo. Mientras nosotros no amamos, no podemos madurar, ni crecer, ni entender las cosas. Si no estamos dispuestos a trascender, a salir, no podremos tampoco amar, ¿y sabes qué? Ni compartir la vida. Porque al fin y al cabo, según la Biblia, y es la experiencia de todos los seres humanos luego a lo largo de la historia de la humanidad, amar es dar, no es recibir. Mucha gente no ama y cree que ama. Mucha gente cree que ama a alguien y convive con alguien, no porque lo ama, sino porque obtiene a esa persona lo que necesita. Ama lo que esa persona le da, pero no ama a la persona en sí. Ama su belleza, ama su carácter, ama su atención, pero no ama a la persona. Si esa persona cambiara, dejaría de amarle. Amar es dar. Eso dice la Biblia. ¿Sabes qué? La Biblia nos enseña a amar. Y amar es lo que nos impulsa a trascender. A no asfixiarnos en nuestra habitación que lleva mi nombre. Amar es lo que nos hace trascender. Y te decía que amar es dar. No solo que amemos, la Biblia no solamente da el mandato de amar, porque la Biblia enseña esto. Yo he hablado con tanta gente a lo largo del mundo, no, pero es que es que en la iglesia no me aman. Yo no sé lo que dice tu Biblia, pero en mi Biblia dice, ama a tu prójimo. Por lo tanto, mi Biblia me habla directamente a mí. No me dice que te amen a ti. Mi Biblia dice, ama tú. Es personal esto, es un mandato. Pero no solamente es un mandato, sino que en la Biblia se nos enseña cómo hacerlo y cuáles son los caminos para ello. La Biblia te enseña cómo hacerlo. Obviamente que yo tengo que disponer el corazón, pero la Biblia te enseña a amar. Te enseña cómo amar a un hijo, cómo amar a tu pareja, cómo amar a un padre, a una madre. La Biblia lo enseña en muchísimos textos. Yo no tengo tiempo ahora para entrar en ello. Pero ¿sabes qué? El problema que tenemos es que muchos niños, por ejemplo, son educados en ser amados, no en amar. Muchos niños hoy son educados en ser amados. Otros ni siquiera en ello, ¿vale? Pero muchos niños son educados en ser amados. ¿Qué quiere mi niño? Yo a mi niño le doy todo, mi niño no le falta nada, mi niño, pero no se los educa en amar. Esto es un daño gravísimo, porque la verdadera satisfacción del ser humano no está solo en ser amado, sino
en poder transmitir amor. El amor nos hace libres. El amor nos hace libres. Ahora vamos a hablar de eso. Obviamente el amor de Dios. Pero el amor por otra persona también me hace libre. No el que la persona me ame a mí, sino en que yo le pueda amar. Porque me ayuda a salir de mí. Me ayuda a ver las cosas de otra manera. No voy a decirte que el cuerpo es en la cárcel del alma, sino que mi propia naturaleza humana a veces es mi carcelero. Y cuando yo amo, empiezo a ver las cosas de otra manera. Es más, por amor a otra persona, pude encontrarle sentido hasta el sufrimiento. Claro que uno no quiere sufrir, pero lo más dramático es sufrir para nada. Pero cuando tú te das cuenta que tu sufrimiento tiene un sentido y una razón, el sufrimiento es mucho menor. Ahora vamos a entrar en eso. Por eso, muchos niños son educados en ser amados, pero no en amar a otros. El amor también es respeto. El amor es compasión, el amor es misericordia. El amor es empatía también. No es solamente la expresión de un sentimiento. Cuando se le enseña a un niño a tener empatía con otro niñito en el colegio al que le hacen bullying, le estamos enseñando a amar. Cuando le enseñamos a un niño a decir, no, yo no voy a hacer eso, yo no quiero que él sufra, aunque vosotros riáis de él, yo no voy a reírme de él, le estamos enseñando a amar. Cuando tú a un niño le dices, no te metas, no le estás enseñando a amar, le estás enseñando a ser amado. Cuídate a ti mismo. La parábola del buen samaritano dice, involúcrate, métete, embadúrnate con la sangre del herido. Y Jesús toma el ejemplo de un levita y de un sacerdote que iban al templo de Jerusalén. Tú lo has vivido. Toca a un ortodoxo en la calle cuando va directo al Shabbat. Si es una mujer y encima que no es judía, se va a enfadar contigo porque lo has hecho impuro. Y Jesús, usando este ejemplo, dijo, no tuvieron capacidad de empatía. Ellos hablaban de amar a Dios en el templo, pero no fueron capaces de romper el límite para involucrarse en la vida de otro. Te lo vuelvo a decir, se educan en la idea de Dios me ama, pero yo no amo. Esto es un problema para muchos evangélicos. Tengamos cuidado con Dios me ama a mí. Claro que sí. Yo a veces veo en los coches, sonríe, Dios te ama. Amén. Y me pregunto, ¿y tú serías capaz de amarme a mí? Y yo pienso lo mismo sobre mí hacia los demás, ¿no? Por eso es abrir el corazón, ser enseñado en contemplar al otro, en salir de sus mundos, del mundo del niño, para conocer el mundo de otros niños, de otras niñitas. Para conocer el mundo de otras niñitas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Físicamente es diferente. Es niña, es niño, pero humanamente no. Físicamente es diferente, el color de ese niño en su piel es diferente al tuyo, su familia es diferente, viene de una cultura diferente, tradiciones diferentes, pero vamos a conocer su mundo. La Biblia dice, porque en Cristo Jesús no hay griego ni judío, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. Vaya texto, ¿eh? Ni payo, ni gitano, ni africano, ni latinoamericano, ni alemán, ni inglés, ni irlandés, ni escocés. Todos son uno. Todos son uno. Ni hombre ni mujer. Obviamente que existen los sexos, por supuesto, no estoy hablando de esto, pero no, pero ella es mujer, no, pero él es hombre, no, pero él tiene esta condición social, el otro tiene otra condición social. Es salir de nuestro mundo. Pero no solo es una necesidad, te decía yo, el ser amado, sino también el amar es una necesidad.
Precisamente por ese sentido de trascendencia que nos empuja. Y si lo frustramos, nos frustramos también nosotros. Ahí tienes el Sermón del Monte. Jesús enseñó a esto. Jesús dijo, cuando te hagan esto, tú no respondas de esta manera. Hay un texto que muchas veces yo lo prediqué aquí, que es muy fuerte, ¿no? Porque dice, cuando te arañen una mejilla, pon también la otra. Y todo el mundo te va a decir, sí, pero esto es de tontos, esto es absurdo. Yo decía, ¿sabes cuántos padres se sientan en la mesa con un hijo y si pudieras ver el alma de ese padre tiene 25 millones de arañazos aquí y 25 millones de arañazos aquí? Y hoy su hijo está con él en la mesa como dos buenos amigos, como dos buenas amigas y se disfrutan. ¿Sabes por qué? Porque soportó el primer arañazo, soportó el segundo arañazo, lo volvió a arañar y siguió soportando hasta que su hijo maduró. Y cuando su hijo maduró y entendió las cosas, hoy pueden estar juntos. Y mañana su hijo también tendrá las mejillas arañadas seguramente. Pero si eres egoísta no lo vas a entender nunca esto. Eso es algo muy injusto, es una gran falta de respeto. Claro que es una falta de respeto, pero la Biblia dice que el amor todo lo puede. Yo le enseñaré en todo caso a mi hijo, a mi hija, no le hagas esto a nadie, hijo. Eso es terrible. Pero tal vez, si miras mis mejillas de pastor, vas a ver muchos arañazos. Arañazos de personas que hoy son mis amigos. Y si miras las mejillas de otros, encontrarás parte de mi ADN ahí porque yo también los arañé. Y porque ellos me perdonaron y me amaron, mejor dicho, porque ellos me amaron y me perdonaron, hoy yo estoy con ellos. Ahí tiene el Sermón del Monte. En Hechos, capítulo 20, Pablo decía, recordad las palabras del Señor Jesús, lo decía el otro día Dani en Los Hombres. Es más bienaventurado dar que recibir, decía Pablo. Y Jesús dijo, al que te pida, dale. Porque hay una gran satisfacción, hay un secreto en esto. Hay un secreto que no solamente lo vas a experimentar como hijo de Dios, aún aquellos que sin conocer a Dios lo han descubierto en otras disciplina, como la psiquiatría o la psicología. Cuidado, porque pueden que en el presente, no hablo de la vida eterna, en el presente están viviendo mejor que muchos cristianos. Porque hay un gran secreto en el salir de tu mundo para bendecir el mundo de otro. Muchos cristianos evangélicos no salen de su mundo y amargan el mundo de los que están a su alrededor, porque no aman. No aman ni siquiera a la mujer con la que han convivido todos los años. O al marido con el que han convivido todos estos años. Jesús dijo, al que te pida dale. Pablo decía, es mejor dar que recibir. Amar es salir de nuestro propio mundo para conocer, cuidar, ayudar y compartir el mundo de los otros. En la parábola que te dije recién se genera una relación que va más allá de la cercanía geográfica o cercanía cultural. Salió de un mundo y entró en el mundo del otro, y por entrar al mundo del otro, como decía Saint-Exupéry del Principito, ¿no? Porque domesticó al otro, ahora el otro es parte de él. Esto está en la Biblia. Desde hace muchos siglos está en la Biblia. Desde hace miles de años está en la Biblia. Es revelación de Dios, es el carácter de Dios. Porque Dios naturalmente es un Dios que ama. La esencia de Dios es el amor, porque la esencia de Dios tiene que ver con esto, con la entrega. Es el Dios que sale de los límites. Aunque parezca loco teológicamente. Génesis capítulo 3, el ser humano se rebela contra Dios y aparece Génesis 3 diciendo Dios, Adán, ¿dónde estás? Dios buscando al ser humano. Jesús viniendo. Amén. Siempre es así. Por eso en la Biblia no aparece el amor solo como un sentimiento de apego. Amo esto. ¿Por qué amas? Porque te da compañía. Es tu mascota. Es tu mascota. Mucha gente ama más cuando se ha muerto alguien que cuando estaba vivo. Porque no lo amaba. Perdió la mascota. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Mucha gente ama más a alguien cuando se ha ido. Ay, mi niño que se fue de casa y yo lo echo mucho de menos. Estás echando de menos a tu mascota, no a tu hijo. La mujer se fue, el hombre se fue. ¿Por qué se fueron? ¿Porque se sentían amados?
Probablemente mucha gente bien amada se va. Yo no estoy diciendo eso porque esto no es una regla. Pero también es cierto que muchas veces entendemos el amor solo como sentimiento de apego a algo o a alguien. Pero no lo vemos como la contemplación de otro, como lo que el otro es. ¿Se entiende la frase, verdad? El amor es contemplarlo al otro tal como es y amarlo así. Otra cosa es la confianza. Pero hablo de amor, sin importar el resultado de tal amor. No importa si soy correspondido o no soy correspondido. Porque Dios nos ama y nos amó tal como éramos. Y la Biblia dice, porque Él nos amó primero, nosotros le amamos ahora a Él. El amor no busca nada a cambio, porque si busca algo a cambio es negocio. Tanto te di, tú no me das nada, entonces era un negocio. Para eso me voy a vivir con el director del banco que me dio la hipoteca, porque todos los meses me está pidiendo que le pague lo que él un día me dio. Yo no puedo desayunar todos los días con mi acreedor. No puedo sentarme a comer con un acreedor. Si me diste algo, no me lo cobres, por favor. Porque el amor que se cobra no es amor, es negocio. Y si yo te estoy cobrando mi amor, te estoy cobrando mi tiempo, te estoy cobrando mi entrega, no fue entrega, fue inversión. Fue inversión. Por eso los padres, una de las grandes luchas que tenemos los padres, es decirle a nuestros hijos desde que nacen, hijo, eres libre. Eres libre. Desde que son chiquititos. Piti me decía el otro día, ay, cuando Tiago se vaya de casa, ¿no? ¿Cómo sufrí? Sí, a mí también me duele. Claro que uno echa de menos. Pero siempre vuelven, siempre vuelven, siempre vuelven. Porque se pueden ir en la distancia física, pero en el alma no. El problema está que cuando no lo amas de verdad, se te van en el alma, aunque estén a tu lado toda la vida. ¿Amén? El amor tiene que ver con el otro, por el otro en sí mismo, no por ti. Es trascender. Y te decía recién que todos nos sentimos realizados de alguna manera cuando trascendemos. El gran enemigo del amor que te estoy hablando es el egoísmo, el egocentrismo, del que la sociedad se esfuerza en educarte y mucho más con los nuevos sistemas de comunicación. Me encierro en mi habitación, no hablo con nadie, pero puedo estar conectado con el mundo. Conectado, no comunicado. No hay una trascendencia en mí. Solamente saco lo que quiero que los otros vean. El otro día estaba viendo a alguien y me sentí ridículo porque lo hemos hecho absolutamente todo. Estaba yo tirado en la playa leyendo un libro y mientras estaba mirando a dos muchachitas adolescentes, de pronto una saca el móvil, estaban ahí sentadas, una saca el móvil y le hace señal a la otra a sacarse fotos. Yo no sé cuántas fotos se sacaron, la cantidad de caras que hicieron, ¿no? Para posturas, movimientos, ¿no? En el ángulo justo sacaron por lo menos 25 millones, las cuales habrán seleccionado una y esa la enviaron. Pero no te rías porque hasta yo lo hago y lo hacemos todos nosotros, ¿vale? Por eso siempre te digo que cuando nosotros vemos la foto del carnet, decimos, ¡ay, qué feo que salí! Pues ese somos nosotros. Nosotros nos engañamos hasta cuando miramos el espejo, porque cuando miramos el espejo rápido nos ponemos en la postura justa. Bueno, eso es una realidad y todo el mundo lo sabe a eso. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Y nos miramos, pues nos hemos engañado. Después salimos, la Biblia dice, es como el que mira su cara en un espejo, después sale y no se acuerda cómo era. Porque no va a estar en todo momento haciéndote la postura para ver, ¿no? Por eso es mirar al otro. El amor es un riesgo, te decía. Porque cuando amas eres vulnerable. Si tú no amas, no sufres. ¿No? Lo decíamos el otro día con los chicos. Tú vives solo, te mueves, haces lo que quieres, pasaste todo el mundo. Mis padres ya han vivido 50 y tantos años solo, así que no pasa nada. Yo puedo hacer todo esto hasta que te enamoraste. Te enamoraste, te casaste. Bueno, yo lo voy a hablar del punto de vista de un hombre, ¿vale? Da lo mismo. Entonces, te enamoras, me enamoré. ¿No? Por fin me espera, me cantaba aquel, ¿no? Amigos míos, bueno, me enamoré.
Y resulta que ahora yo quiero que esa chica sea feliz y empiezo a pensar que ella esté bien. Nos casamos, tenemos una niña, y entonces coge el coche y se va. Y lo primero que hace este tipo, que lo hizo toda la vida, cuando llegues, avísame que llegaste, ¿no? Y nos transformamos a veces hasta en controladores. Y en el fondo es simplemente por estar seguro que llegaste. Porque te da miedo que pase algo. Te da miedo que tu hijo que coge una moto tenga un accidente. Te da miedo esto, te da miedo aquello. ¿Sabes por qué? Porque ahora amas a esa persona. Resulta que ahora sufres con esa persona. Y te van a decir, lo mejor es no amar tanto, porque al final uno vive sufriendo cuando ama. Y sin embargo los seres humanos nacimos así, nos moriremos así, desde que Dios nos creó hasta que se acabe la humanidad. Dios nos creó así. Y llevamos miles y miles de años amando y siendo vulnerables por amor. Sufriendo por otras personas. Y esto es bueno. Porque cuando tú empiezas a sufrir por otro, entonces te das cuenta que realmente estás amando. Cuando te duele el dolor del otro, estás amando. Cuando te sientes vulnerable en tu alma por la tristeza de otro, entonces te das cuenta que estás amando y te das cuenta que no te estás ahogando en tu propio mundo. Y esto es lo que enseña la Biblia. Por eso la mayor manifestación del amor, escúchame bien, te lo vuelvo a decir, la mayor manifestación del amor es el sufrimiento por amor. Tú no sabes que amas hasta que no sufres por amor. Alguien un día preguntó a la Madre Teresa de Calcuta, le preguntaron, ¿cómo es el amor de Dios? Y ella miró y la viejecilla dijo, bueno, pues el amor de Dios, amar como Dios ama, es amar hasta que te duela, dijo ella. Qué gran verdad. Porque a Dios le dolió su amor en la cruz del Calvario. Tú nunca sabrás que realmente habías amado a alguien hasta que no estás sufriendo por ese alguien. Hasta que en tu mente esté esa persona, no por tenerla cerca, sino simplemente por saber que está bien. ¿Lo entiendes a esto? La mayor manifestación del amor es el sufrimiento por amor. Por eso me refiero a soportar, a ser paciente, a esperar, a olvidarse de uno mismo por amor a otro. Te lo repito. Cuando te das cuenta que estás esperando lo que antes no esperabas. Que estás siendo paciente lo que antes no lo eras. Que soportas lo que nunca antes habías soportado. Cuando te das cuenta que te olvidas de ti misma, de ti mismo, por amor por otra persona. Creo que Caro fue la que dijo, cuando Piti se quedó embarazada, quiero verla a Piti como mamá. Con toda la satisfacción de mi alma os digo, de verdad, ni sin orgullo ni miedo a equivocarme. Es una madraza, Piti. Es una madraza. Yo me quedo impresionado con las cosas que hace Piti. Piti que había que echarle un cubo de agua para que se despertara por las mañanas. A veces me dice, no, me manda un mensaje, papá, cuando te despiertes léelo, 3 de la mañana. Luego a las 5 otra vez despierta. Y le pregunto, Piti, no, me dormí, pero luego me desperté y justo se había despertado Olivio, se había despertado Tiago y le di la leche. Y soporta. El otro día estaba en casa y no me di cuenta, le vi carita de cansada y me dijo, es que anoche no dormí en toda la noche, papá. Pero no se quejó. No hubo queja. Me lo dijo cuando yo se lo pregunté. ¿Cómo soportaste todo esto? En esa capacidad para soportar una noche en vela y no decir nada y estar con una sonrisa en la cara, veo que amaba. La mayor expresión del amor es cuando estás dispuesto a sufrir por amor. No cuando demandas que el otro sufra para estar a tu lado. ¿Amén? A veces yo tengo que preguntarme si los que están en mi casa hacen un esfuerzo por estar conmigo. Si son más felices cuando yo estoy viajando o si son más felices cuando están afuera y no quieren volver a casa. Yo quiero volver a casa siempre. Yo siempre estoy tratando de volver a casa. Es más, yo me siento muy cómodo en casa. Y me siento bastante incómodo cuando estoy solo en casa. Es evidente que todos los que están a mi alrededor me aman. No que yo los ame, cuidado. Espero que así sea. Pero ¿por qué quiero estar siempre en casa?
¿Por qué siempre estoy pensando, que vuelvan ya, que vuelvan ya? Porque me aman, porque me siento amado. Me gusta que ellos estén. Es evidente que me hacen sentir bien. Y yo tengo que preguntarme a veces, los que conviven conmigo, ¿cómo están? ¿Están buscando la oportunidad para largarse? A veces me lo pregunto. Amar es poner la otra mejilla, te dije recién. Jesús dijo esto. Cualquiera que te hiera, Mateo 5:39. Por eso te dije recién, ¿cuántos padres, cuántas madres, si les dieras espiritualmente, te darías cuenta que tienen arañazo? ¿Y por qué sus hijos hoy están en casa? Porque los amaron y soportaron lo que nadie hubiera soportado. Sin embargo, estuvieron allí. Estuvieron allí. Sé de enfermeros, enfermeras, médicos, doctoras, que en este tiempo de COVID hicieron horas extras sin cobrar. Porque sabían que tal paciente iba a morir. Y como habían desarrollado una relación de cercanía, quisieron estar en la UCI al lado de ese paciente hasta que ese paciente se fue. No se fueron a sus casas. Hace un tiempo atrás hablaba con un chico, un hermano en Cristo muy lindo, y él me decía, en plena pandemia, cuando estaba todo el mundo encerrado, que ponían resistiré y todo esto, ¿se acuerdan? En aquellos tiempos, él me decía, mi esposa es enfermera y no te puedes hacer una idea cómo llega a casa. A veces me decía, llega 3 horas más tarde porque prefiere quedarse. En plena pandemia, en plena nieve, algunos enfermeros en Madrid caminaron 4 kilómetros porque estaba el metro cortado y no había autobuses. Caminaron 4 kilómetros en medio de la nieve para llegar al hospital. Simplemente porque no querían dejar a sus pacientes teniendo la excusa para hacerlo. Gente que pone la otra mejilla. El mundo, la vida o otras personas te arañan, pero allí siguen. Pero producen vida. ¿Cuántas personas se salvaron por situaciones así? No hablo del COVID, hablo de la vida espiritual. Por ir un poco más allá. Por trascender un poco más. Por hacer 1 kilómetro más, por quedarme 1 hora más. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelical y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Címbalo que retiñe. O sea, soy una lata que suena, vaya. Y si tuviera profecía y un ministerio espectacular y fuera famoso y saldría en la televisión y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esto es un palo tremendo para el mundo exitista evangélico. No, yo escucho a tal. ¿Por qué? Porque lo escucha todo el mundo y tiene 1000 seguidores por un vídeo que puso ayer, a la hora tiene 5000. Nosotros a veces vamos detrás de las lucecitas, hermanos. Somos verdaderas luciérnagas evangélicas. Pero la Biblia dice, puedes hacer tantas cosas. Es más, puede que Dios te respalde echando fuera demonios, sanando enfermos, teniendo profecía. Pero si no tienes amor realmente, si no has trascendido de ti, si no has salido de ti para ver al otro, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado a un mártir y no tengo amor, de nada me sirve. Y la descripción del amor. El amor es sufrido. ¿Has sufrido por amor? No por despecho, por amor. Que es otra cosa. No sufrir en tu orgullo, porque aquella persona que estaba al lado tuyo eligió a alguien más guapo, más guapa o más joven. No estoy hablando de esto. Sufrir por amor. Seguir amando un hijo, seguir amando una madre, seguir amando un padre. Sufriendo, llorando con las lágrimas del otro. ¿Lo entiendes a esto? Llorar por un amigo. Desvelarte pensando en una amiga, en un amigo. ¿Has sufrido por esto? ¿Lo entiendes a esto, verdad? Amén. ¿Te has despertado antes de tiempo cuando tu cuerpo reposó físicamente, pero tu alma no estaba dormida? ¿Eh? Te despertaste, dormiste 4 horas, ya no puedes seguir durmiendo. Porque tú no estás pensando en ti, tu mente y tu corazón estás pensando cómo estará.
¿Cómo estará en el hospital? ¿Cómo estará su niño? Por favor, avísame si hay alguna novedad con tu hijo, con tu hermano, con tu madre. El amor es sufrido. Por eso te dije, la mayor expresión de amor, cuando realmente sabes que estás amando, es cuando estás sufriendo por otro. No por lo que el otro te hace a ti, sino por el dolor del otro. Por eso dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no hace nada indebido. Hablo de deber, no de derechos. Yo debería haber hecho esto. O yo no debería haber hecho esto. No se trata de si lo siento o no lo siento. Si no, te hice daño. ¿Se entiende, verdad? A veces pecamos con los que están a nuestros lados por omisión, por no hacer con ellos lo que ellos realmente necesitan que hagamos. Tal vez tengo excusa y nunca me acusarán de esto, pero si lo amara de verdad, yo no me lo hubiera permitido. Hubiera ido, hubiera estado. Dios no se está hablando de trascender, iglesia. Dios no se está hablando de romper límites. Límites del yo, no límites evangélicos. Límites del yo. No guarda rencor, no se goza en la injusticia, no se goza en la verdad. Todo lo sufre. Todo lo sufre, todo lo sufre. Todo lo sufre, no pasa nada, hija. No te preocupes. Es que si te contestara ahora, por más que tengas razón, discutiríamos y quiero tenerte cerca todavía. Eso no significa consentirte, significa simplemente, vamos a esperar. Vamos a esperar hasta que la fruta madure. No le echemos el bocado ahora. Vamos a esperar. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como una mamá, como un papá con un niño. ¿Cómo te cambia la vida cuando hay un niño? Te cambia la economía, te cambia todo. Te cambian los sueños, te cambian las relaciones, te cambia absolutamente todo. Mira, ¿quieres venir a casa? Sí, pero voy con mi niño. ¿Y cuando tienes más, como tenía yo? Viene Lili y las 3 niñas. ¿No? Y todos muy listos para comer, ¿no? A veces la gente se echa un poco para atrás, pero era mi familia, es mi gente, es mi pueblo, es mi vida. Es mi pueblo, es mi gente. Por eso yo decía el otro día con el mundo gitano. Yo no sé de dónde vengo realmente, porque una cosa es venir de un país, otra cosa es venir de raíz. Pero que mal me suena cuando hablan mal de los gitanos. Y Dios lo sabe, vosotros lo sabéis. Porque todos tenemos defectos, todos tenemos nuestras cosas, todos somos como somos. Pero es mi pueblo, este es mi pueblo, formado por gitanos, por payos, por latinoamericanos, por europeos, por asiáticos. Es la iglesia que Dios me dio. De hecho, nuestra familia quedó muy lejos un día. Y esta fue la familia que nos recibió. Y aquí están las tías de mis hijas, los tíos de mis hijas, el Tito. Aquí murieron sus abuelas, sus abuelos, aunque sus abuelos verdaderos murieron en Argentina, pero aquí también tuvieron abuelos. Por eso, si me quieres soportar a mí, no sé si soy fácil o difícil de soportar, pero si fuera fácil de soportar yo, si me quieres soportar, soporta también a mi pueblo, soporta a mi gente. Si me quieres amar a mí, ama a mi gente también. Y si yo te digo que te amo, amaré también a tu gente. Porque no solamente te soportaré a ti, tendré que soportar también a tu familia. Simplemente porque tú por amor lo soportas. Porque eso fue lo que hizo Dios con nosotros. ¿Sí o no? Cuando un marido le dijo a una mujer, no vayas a la iglesia, lo he visto así. Y ella se queda en la casa y ora. ¿Sabes las veces que Dios le habló a ella? Y Dios también luego lo bendijo a él. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo puede ser esto? Por la oración de ella, porque Dios soporta también. Dios soporta, Dios bendice. Esto es algo maravilloso. Por eso, el mayor enemigo del amor es el yo.
el orgullo, el egocentrismo, por lo tanto el egoísmo. Pero ¿cómo puedo amar así? Por eso hay que salir de nuestros mundos y hacernos prójimos. ¿Sabes? Hay un secreto en esto. Cuando Jesús termina de hablar la parábola del buen samaritano, Jesús le dice, ¿quién es? Y él dice, bueno, el prójimo entonces aquel que se acercó. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Lo puedes leer ahí en Mateo. Jesús le dijo, haz esto, ¿y qué más? Y vivirás. Hay un secreto revelado aquí. Cuando nosotros trascendemos, cuando nosotros amamos, hay un secreto. El fruto y el resultado es la vida. Esto es una sentencia, hermano. No te puedes dar el lujo de no hacerlo. Cuando estás dispuesto a trascender de ti, cuando estás dispuesto a amar de esta manera, como Jesús enseñó, se cosecha vida. Para decirlo de otra manera, se cosecha que la muerte se vaya de tu entorno. Aquellas cosas que se estaban secando y se estaban muriendo alrededor tuyo comienzan a vivir otra vez. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirá tu alma, vivirán tus relaciones, vivirá tu padre, tu madre. Haz esto y traerás vida. Por eso cuando perdonamos traemos vida. Por eso Juan 3:15 en adelante, tan conocido, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué se entregó así Jesús? Para vida. La cosecha de la entrega, de la trascendencia, del amor de Dios, ¿cuál fue? La vida. La vida. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente se va a las iglesias? Algunos se van porque les interesa otra vida, pero mucha gente se va porque nunca trascendieron hacia ellos. La vida. Por eso en el amor, en el servicio está este secreto. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, la entrega total, la trascendencia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso te dije recién, el amor, bueno, ya tendría que estar terminando. El amor nos salva de muchas situaciones y nos ayuda a entender muchos conflictos y dolores. Pero cuando el amor se transforma en acto, los resultados son más visibles y siempre son para vida. O dicho de otra manera, quitan la muerte en medio. Pero la Biblia nos revela el amor de Dios y la debida respuesta humana del amor, y que tiene que ver esa unidad, y entonces vivimos. Jesús amó. Amó y se entregó por todos, incluido a los que le crucificaban. Sanó a quienes nunca le seguirían. Sanó mucha gente que nunca le siguió. Enseñó a mucha gente que usó sus mismas palabras para acusarle. Por eso te decía recién, el concepto de justo e injusto a veces tiene que ver con el amor y el egoísmo. Es un equilibrio. Ten mucho cuidado con esto. Porque a veces nuestro concepto de justicia está muy marcado por la visión que tenemos desde nuestra habitación. Por eso te decía un día, cuando no hay luz en una habitación y afuera hay mucha luz, tú miras lo que está sucediendo afuera y lo juzgas todo. Pero cuando encienden la luz adentro, resulta ser que ahora no solamente ves lo que está afuera, sino que además ves tu imagen en el vidrio. Y tú que estás diciendo que feos que son todos, ahora te miraste tú y dices, bueno, somos todos feos, ¿no? Porque resulta que ahora te estás viendo tú también. Por eso Jesús enseñó a quienes usarían, te decía, sus palabras en su contra. La entrega y el sufrimiento de Jesús tenía un sentido. Y era la vida de todos aquellos que iban a creer en Él. Vuelvo al principio. Necesitamos entender este sentido que Dios nos está dando en la vida. ¿Hacia dónde está yendo tu vida? Porque cuando tú entiendes que Dios ha dado un sentido y el amor por otros es lo que canaliza ese sentido, aún los sufrimientos tienen una razón de ser. El problema es sufrir para nada. Pringle me decía el otro día, vuelvo a mi casa reventado, tuve que colocar unas puertas blindadas, 22 puertas, tuvimos que subir entre 2 personas no sé cuántos pisos. En la segunda puerta yo no podía más, me decía Pringle. ¿Por qué sufres así? ¿Quién te manda a hacerlo? Hay una razón. Tiene que ver con una economía, tiene que ver con una familia, tiene que ver con un sustento. Porque si no sirviera para nada, en la primera puerta tú dirías, no sé para qué hago esto.
A mí me gusta subir a la montaña, el montañismo y todas estas cosas. A veces yo llegando al Veleta sin oxígeno me preguntaba, ¿para qué hago esto? Cada vez que vengo aquí me pregunto lo mismo, ¿para qué lo hago? Bueno, lo hago para sentirme bien, físicamente me siento bien anímicamente. Hay una razón. ¿Cómo mengua el sufrimiento cuando el sentido es claro en la vida? El problema es sufrir cuando no sabes para qué sufres. Por eso la persona que no ama nunca entiende cuando vienen los conflictos. Y se hunde y se agobia y se queja contra Dios y le atribuye a Dios falta de amor. Y se rebela contra Dios y se rebela contra la gente porque su vida no tiene sentido. Este es el problema cuando sufrimos por amor, pero el problema es cuando no hay un sentido claro, cuando nada nos lleva a ninguna parte, solo sufrimos. Por eso necesitamos buscar a Dios para que Él nos guíe, dándonos un sentido aún en medio del sufrimiento por amor. Y si estás sufriendo por cabezonería, como decía Pedro, el de la Biblia, ¿no? Si vamos a sufrir, decía Pedro, que no sea por malhechores, sino por hacer la voluntad de Dios. El sufrimiento con un sentido tiene una razón de ser. La muchacha que se queda embarazada y sufre llevando un niño en su vientre durante 9 meses, no es fácil. Los reflujos, los dolores, las molestias, las piernas hinchadas, yo que sé cuántas cosas. Nunca he estado embarazado, pero como si lo hubiera estado. Y luego el parto. Pero hay una vida detrás. En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción, tanta lucha de pecadores contra él mismo, para que no os desaniméis. ¿Dónde viene el desánimo? La pérdida de satisfacción en las cosas que hacemos. Cuando no hay un sentido claro, cuando no hemos amado, cuando no sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Este texto dice: Jesús sabía hacia dónde iba. Por eso enfrentó la cruz. Su vida tenía un sentido claro y lo hacía por amor. Por amor, por eso te dije recién, el amor nos libera. Por amor tenemos este sentido claro en la vida. Por amor de Dios, por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor al otro. Salimos, trascendemos. Y aún el sufrimiento en todo esto tiene una razón de ser. Cuando te das cuenta en medio de un sufrimiento que Dios lo permitió para que crezca. Yo lo he experimentado esto. Que a veces yo decía: Señor, ¿por qué? Pero al mismo tiempo me daba cuenta cómo mi vida estaba cambiando para bien. Y me daba cuenta que todo tenía una razón de ser. Y que Dios me seguía amando y que yo amaba a Dios. Entonces me daba cuenta que lo que estaba viviendo no era tiempo perdido. Y que me estaba enriqueciendo. El problema es cuando nosotros sufrimos sin sentido. Por eso te estoy hablando del sentido de trascendencia y del amar, aún en circunstancias como esta. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos hable de esto. El fruto, ¿me ayudas, Carolina? Ya vamos a adorar al Señor y nos vamos. Sabes que el texto de Corintios termina diciendo, habla de los 3 pilares que sostienen la vida del ser humano. El texto de Corintios termina en Corintios 13, 1 Corintios 13, versículo 13, con algo que hemos leído mucho y que en Argentina, por lo menos hace muchos años atrás, se cantaba casi rayando en la herejía, pero se canta para cualquier lado. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas 3, pero el mayor de ellos es el amor. Son los 3 pilares de la vida del cristiano. La fe es una actitud que tú vas a plantar, vas a tener conforme a Dios y a las promesas de Dios. Esa fe despertará en ti un estado de ánimo, de satisfacción, sabiendo que lo que Dios prometió vendrá. Eso es esperanza, tener satisfacción en el alma. Y lo que te va a mantener en todo este camino es el amor. Nosotros necesitamos fe que desarrolla esperanza y el amor que nos mueve en todo esto. Todo esto tiene que ver con este sentido de trascendencia. Amén. Estos serán siempre los pilares, pero el amor nunca cesará. Porque cuando lleguemos al cielo no necesitaremos ni fe ni esperanza, pero siempre seguirá el amor como nexo. Por eso te dije recién, el gran fruto es la vida.
de esta trascendencia en la vida. Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De tal manera amó Dios al mundo para que todos los que en él crean no se pierdan, sino que tengan vida, porque Dios trascendió. ¿Dónde estás, Adán? El padre de la parábola del hijo pródigo. El hijo se levanta y trasciende, saliendo de los cerdos para ir a buscar al padre. Y la Biblia dice que viéndolo de lejos, el padre salió, corrió, salió de los límites de su casa, salió de los límites, trascendió, salió de su mundo para entrar en el mundo del hijo y abrazarlo. Y el encuentro entre los dos produce alegría, produce satisfacción, es una manifestación del amor de Dios y del amor del ser humano. Juan capítulo 1 dice, versículo 9, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Él vino, por lo cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso. Él trascendió. Él vino. ¿Y el fruto cuál es? La vida. La vida. Tal vez esto puede producir vida en la relación con algún hijo, con algún padre, con alguna persona querida. Esto fue la expresión máxima del amor del Padre en el hijo pródigo, lo que te dije recién. Pero el egoísmo, por el contrario, nos mata. Jesús dijo un día en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda, entrega, trascienda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús está diciendo, sal de tu habitación que lleva el rótulo de tu nombre y te encontrarás con la vida. Sal de tu habitación. Sal de ti mismo, busca al Padre. Busca a Dios. Busca a Dios. No es cuestión de religiones. No, yo el orgullo. No, yo nunca caeré en esas cosas. Busca a Dios. Busca al otro. ¿Qué aprovechará el hombre, decía Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Está hablando de estas cosas. Todos hemos experimentado un gran conflicto. No hay una sola persona que no lo haya experimentado. Todos hemos experimentado un gran conflicto que era para vida. Lo sabías, ¿verdad? Es más, fue traumático. Fue tu parto, el día que naciste, sea por cesárea o parto normal. Ese día tuviste un gran conflicto. Tuviste que enfrentar un canal oscuro, salir de tu comodidad a un mundo totalmente desconocido. Pero si te hubieras quedado una semana más en el vientre de tu madre, hubieras muerto. Era necesario trascender, salir para vida, para crecer, para desarrollarte. Algún día eso será el día que nos vayamos de este mundo. Habremos trascendido para vida eterna. Pero mientras tanto, yo tengo que a veces parir todos los días. Salir de mi mundo para poder tener vida con otro. Si yo no entiendo estas cosas, voy a vivir amargado, muerto y seco toda la vida. Amén. Esta es la enseñanza de la palabra. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra existencia no variará mucho de esto. Siempre seguiremos pariéndonos. ¿Lo entiendes? Pero a veces vivimos ansiosos porque todo lo vemos desde nuestro punto de vista. Necesitamos salir, escuchar. Hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos a los demás. Escuchamos a los demás. Entra en el mundo del otro. ¿Quieres conocer mi mundo? Siéntate a escucharme. Tal vez no nos alcance un día y tendrás que venir mañana, pero por favor no hables. Déjame que te cuente. Y cuando yo me haya hartado de contarte todo y no me quede nada en el tintero y me acuerde algo nuevo y te vuelvo a contar, entonces dime todo lo que opinas. Si quieres entrar en mi mundo, tienes que conocerme. Si yo quiero entrar en tu mundo, tengo que conocerte. Amén. Necesitamos salir de nuestros mundos. Necesitamos abrir el alma. Necesitamos estar en comunión con Dios. Trascender de nuestro yo, de nuestra autolástima, de nuestros conceptos de injusticia. Entender que cuando trascendemos encontramos el sentido a las cosas. Y que el nexo de todo esto es el amor.
La razón es el amor. Y cuando nosotros amamos y entendemos estas cosas, aún los sufrimientos tienen una razón de ser. O sufrir por otro, y lo hacemos por amor al otro, o te das cuenta que si Dios lo permitió, es porque te ama, aunque no lo entiendas. Porque te ama. Y si tú lo amas, entenderás que seguirás. Y todo tiene una razón de ser. Y Pablo decía, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a darle sentido a la vida entonces, hermano. No estar como evangélicos que miran todo hacia afuera, que condenan a todo el mundo como si estuviéramos en el pedestal de las estatuas sobre el bien y el mal, sino empezar a salir del mundo que tenemos encerrado y buscar a Dios. Busca el reino de los cielos y su justicia, dijo Jesús. Búscalo, busca a Dios. Amén. Por eso toda la vida nos vamos a estar enfrentando a la trascendencia de la vida. Toda la vida, como el día que naciste. Es una etapa nueva, pero hay que trascender. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar por esto. Querido Padre, vamos a ponernos de pie. Te damos gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Tú sigues siendo el mismo, Señor. Tú no has cambiado. Querido Señor, tú eres el mismo de Génesis 3 que le dijo a Adán: ¿dónde estás, Adán? Tú eres aquel Jesús de Primera de Juan que vino a este mundo y fue visto, y en ti se vio la gloria del Padre. Querido Padre bueno, tú eres el padre de la parábola del hijo pródigo, que sale de los límites de la casa para buscar a aquellos que deciden salir de su mundo para buscarte a ti. Yo te ruego, Señor amado, que este día sea un día de encuentro de personas que hoy toman la decisión de salir de sus mundos, de sus pecados, de su encierro y buscarte de todo corazón, y puedan encontrarse con tu amor y tu misericordia en esta tarde. Te ruego, Señor, que sea un día de encuentros con el mundo de otras personas. Y en el nombre de Jesús, que ahora se rompa en nuestras vidas todo preconcepto de cultura evangélica, de pensar que todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo es bueno porque sí. Ahora, Señor, te ruego que me ayudes a salir de mi mundo, comenzar a ver y amar y entender que no hay mayor expresión del amor que sufrir por amor a otro. Cuando hemos sufrido por amor a otro, no por el despecho de lo que el otro me ha hecho, sino simplemente por esperar, por ser paciente, por estar a su lado, por no salir de su lado. Querido Señor, yo te ruego que me ayudes a ver estas cosas, y cuando yo he entendido estas cosas, puedo entender también, Señor amado, cuán grande es tu amor por mí, y que pueda tener sentido aún el sufrimiento de mi hermano y de mi hermana. Y te pido que en este día nadie baje los brazos en estas cosas, que no dejen de amar a sus hijos, que no dejen de amar a aquellas personas y situaciones que tú les has dado, no dejen de amar a la gente que tú le has puesto para amar. Y querido Señor, puedan encontrar siempre un sentido aún en medio del dolor, y puedan darse cuenta que su vida, Señor amado, no es una vida estática, sino que vamos camino al cielo. Bendice a tu pueblo y ayúdanos, Señor, enséñanos a buscar al reino y su justicia. No nuestra justicia, sino aquella justicia que significó tu muerte, Jesús, en la cruz, la justicia de la gracia. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. Revélanos estas verdades en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús.